cuando los fariseos, los sacerdotes, los principales del pueblo de Israel, pues, especialmente en Jerusalén, estaban enfrentando, pues, a Jesucristo, pues, eh, eh, por causa de lo que él hacía. Voy a detener mi video para que me vaya mejor el internet. Entonces, el título es ¿Con qué autoridad hace estas cosas del cielo o de los hombres? Esta es una pregunta que le hicieron las autoridades judías a Jesucristo. Él estaba haciendo milagros, él estaba enseñando con autoridad, él estaba haciendo muchas cosas portentosas en sabiduría y en poder. Y ellos, pues, en sus celos, en sus envidia que tenían para el Señor, pues ellos le preguntan que de dónde surge ese poder, o sea, ¿quién le está dando esa autoridad a él para hacer esas cosas? Sabemos que ellos en muchas oportunidades trataron de acusar al Señor y siempre su propósito en el fondo era buscar algo con que acusarlo y poder asesinarle. Y no solamente asesinarlo, sino también mostrarle al pueblo que no lo hacía por autoridad divina, pues. Entonces es una pregunta interesante porque resulta que Cristo les respondió también con la sabiduría que tenía y a nosotros nos sirve sobre todo para que aprendamos y también reflexionemos un poco en la profundidad de lo que está pasando acá, pues. Lucas 20 del 1 al 2 dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, los escribas, con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Entonces, este tema, hermanos, de la autoridad en cuanto a lo que se dice y se hace, era un problema que tenían ellos en aquel tiempo, pero que también de una manera diferente sigue afectando a los cristianos hoy en día, y es la autoridad bíblica para hacer las cosas. Es un tema controversial porque detrás de mandamientos, de normas, tiene que estar la palabra de Dios apoyando eso. Pero a veces se trata de implementar normas, mandamientos, que tal vez pueden ser provechosas, convenientes, pero que se imponen como si fuesen mandamientos del Señor. Y también en esos casos nosotros deberíamos preguntarnos con qué autoridad se hacen algunas cosas a veces en nuestras congregaciones o en las congregaciones en otras partes. ¿Ok? Entonces, es un tema controversial entre todas las religiones que creen en Jesús. Y no es diferente en el pueblo de Dios, pues, en su iglesia. En nuestros tiempos, esta pregunta debemos hacerla a aquellos que quieren imponer mandamientos o quitar mandamientos de Dios, porque a veces se hace por ignorancia, se agregan mandamientos, se imponen mandamientos que no son de Dios, y a veces por ignorancia se quitan mandamientos o se medran mandamientos o se le quita la fuerza del mandamiento para aplicarlo o no hacerlo. Y a veces no es solamente por ignorancia, sino que muchas veces vemos que entre más conocimiento tenemos algunos cristianos, pareciera que peor se pone la cosa, porque cuando vamos a hablar entre nosotros los hermanos, sobre todo los predicadores, los que estudian la palabra, nos damos cuenta que a veces hay una gran división en muchos temas de la palabra de Dios. Entonces, es una pregunta que debemos hacernos nosotros, o sea, ¿con qué autoridad estamos haciendo nosotros algo? ¿Con qué autoridad estamos ejecutando algo? ¿O con qué autoridad estamos dejando de quitarle fuerza a un mandamiento? ¿Qué parte de la palabra autoriza precisamente lo que queremos hacer o qué parte de la palabra autoriza este, lo que no queremos hacer? Pues. Entonces Jesús con su gran sabiduría le responde a estos fariseos, a estos ancianos, a los escribas, a las principales autoridades judías. En Mateo 21, del 25 al 27, él le hace le
impone el tema, o sea, introduce el tema, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. ¿Por qué estaban discutiendo? No porque no supiesen, sino porque estaban buscando la respuesta que sería más adecuada para ellos no quedar mal. Entonces dice, eh, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, o sea, el engaño, la mentira, buscaron el tratar de camuflajear su respuesta y mintieron porque sí sabían. Entonces, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, y aquí está el tema principal y el punto que quiero tratar hoy, que es la autoridad bíblica o la autoridad divina. Esto ha causado problemas dentro de la hermandad, ha generado conflictos, pleitos, contiendas, divisiones, llevando a muchos por el camino de la perdición. ¿Y por qué la perdición? Nosotros debemos entender que hay muchos mandamientos que la palabra nos manda, pues nos exhorta, y uno de ellos es que debemos pensar todos la misma cosa, pero no siempre pensamos todos la misma cosa. A veces vemos que la hermandad se convierte aquí en Venezuela le decimos una tajaperro, o sea, cuando hay un poco de perros o cuando hay una pelea de esas tremendas, es un dicho, cuando las personas están peleando o están discutiendo y a veces pues hay unas discusiones, hay unos conflictos doctrinales delante de todo el mundo, delante de las redes y nunca realmente se llega a nada, hermanos. Siempre los dos bandos va a estar uno apoyando un grupo y el otro apoyando a otro grupo. Más bien pareciera que a veces se están desahogando, pues. El punto es, hermanos, que las contiendas o el debatir no es malo, pero depende de las condiciones en que se haga. ¿Cuál es el propósito? Y el problema de la autoridad bíblica es un problema que con esto de la pandemia, en las redes sociales hemos podido observar cómo hay un problema grave dentro de la misma hermandad, pues. Cada uno enseña diferentes temas de una manera diferente. Hay conflictos en diferentes puntos doctrinales. Unos se agarran contra otros, empieza a señalarlos, se llaman falsos maestros. Y la pregunta es, ¿eso es lo que quiere el Señor? Y la otra cosa es, ¿quién tiene la razón? Entonces, debemos reflexionar en cuanto a la autoridad y a veces también dentro de las mismas congregaciones. A veces se ve que se imponen mandamientos de hombre, hermano. Iglesias que obligan a las hermanas a usar velo, iglesias que imponen normas como si fuesen de Dios y todo precisamente dicen que viene de parte del Señor. Entonces, en el nombre de Dios, bajo la autoridad de Dios, los hombres han cometido grandes errores y grandes crímenes, hermano, que ellos decían que venían de parte de Dios, pero nunca contaron con la autoridad bíblica ni con la aprobación de Dios. Pablo, por ejemplo, que lo conocemos toda su historia, él persiguió a la iglesia de Dios y él creía que lo estaba haciendo bajo la autoridad divina. En Hechos 26 del 9 al 11 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y él dice, yo creí que era mi deber hacerlo.
Entonces, él no estaba haciendo realmente eso con una autoridad divina, lo estaba haciendo era con la autoridad que le daban los principales sacerdotes. Pero ellos se estaban guiando en qué aspecto, pues, en algunos puntos de la ley de Moisés y en otras malas interpretaciones que ellos tenían. En primera de Timoteo 1:13, nuevamente Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cuántos blasfemos existen hoy? ¿Qué es un blasfemo, hermanos? Es alguien que está diciendo algo que va en contra de Dios. Hoy, lamentablemente, tenemos problemas eh, con muchos temas que cuando se tocan, de una vez surge un grupo atacando al otro grupo. En las cruzadas asesinaron a muchos creyentes de Jesús y a no creyentes, precisamente según ellos, porque lo están haciendo bajo la autoridad de Jesús y en el nombre de Dios. Mataron hombres, mujeres, niños en la hoguera, ahorcados, crucificados supuestamente como servicio a Dios. Y lo mismo pasa en la iglesia, en las iglesias locales. Entonces, en las iglesias locales, hermanos, hay contiendas por la autoridad bíblica. Algunas cosas provienen de Dios, otras de los hombres. Algunos niegan lo que la palabra dice claramente y argumentan que es una mala interpretación, que son mandamientos de hombres. Le restan o le quitan autoridad a Dios. Otros agregan más mandamientos de lo que Dios impone, estableciendo como autoridad bíblica lo que Dios no ha ordenado. Reglas de interpretación de la palabra de Dios. El tema de la ofrenda es un problema conflictivo. El matrimonio es otro problema conflictivo entre entre lo que llamamos, mal llamados conservadores y liberales, entre conservadores y conservadores, entre liberales y liberales. O sea, eso es un conflicto. Responsabilidad de la iglesia, hasta dónde llega la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad del cristiano, la observancia de la cena del Señor, el papel de la mujer en la iglesia, la evangelización, características del bautizador, la vestimenta y otros temas donde existe controversia. Y básicamente es porque hay un problema de interpretación bíblica, sea por carnalidad, sea por intereses. A veces el tema del matrimonio prevalece los intereses de algunos que se han casado y se han divorciado más de una vez, pues. Entonces terminan desvirtuando la palabra de Dios. Entonces, siempre en las controversias, hermano, una de las partes está equivocada o las dos. Decir que ambos tienen la razón es errado porque Dios no es Dios de confusión. Y generalmente y lamentablemente muchos evangelistas, predicadores, responsables de enseñar y respetar la palabra son los que están involucrados en eso. Tito 2:15 dice, Pablo diciéndole a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, todos deberíamos preguntarnos con respecto a lo que creemos y enseñamos, ¿no? ¿Es de Dios o es de los hombres? A veces se repiten, hermanos. Hay hermanos que han sido muy trabajadores en la obra del Señor y han aportado comentarios, libros y ha sido un trabajo maravilloso. Pero a veces cometemos el error, algunos de nosotros, que lo que hacemos es repetir lo que ellos dicen y no nos ponemos a analizar de fondo qué tan cierto es lo que está diciendo. ¿Es de Dios o es de los hombres? ¿Es lo que Dios manda o es lo que a mí me gustaría que fuese? ¿Estoy siguiendo a Dios en su palabra o estoy siguiendo enseñanzas de hombres? ¿Con qué autoridad hago esto o aquello? Y con qué autoridad lo enseño también. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 4:11, dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios.
si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si alguno va a hablar, si nosotros vamos a hablar, debemos hablar conforme a las palabras de Dios, no conforme a nuestros propios pensamientos, no a lo que a mí me gustaría, no a lo que yo pienso, no a lo que enseña tal hermano. Cada cristiano debe enseñar y debe hablar de acuerdo a lo que Dios tiene en su palabra. La Biblia latinoamericana dice, si alguno habla, que sean palabras de Dios. Si yo voy a hablar de parte de Dios, si usted va a hablar de parte de Dios, lo que usted hable tiene que ser palabras de Dios, no lo que nosotros nos gustaría. La Biblia de Martín Nieto dice, el que tenga el don de la palabra, o sea, de enseñar, que use de él como el que comunica palabras de Dios, y esta es la parte que me llamó la atención, que use la capacidad, el talento de enseñar como el que comunica palabras de Dios. Entonces, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros creemos, debe ser de acuerdo a y conforme al pronunciamiento de Dios, a lo que ha expresado en su palabra. Entonces, esto es algo que trae sus dificultades, porque tiene uno que estudiar con profundidad para saber si uno no está equivocado o errado en sus creencias o en algunas creencias, por no decirlas todas. Porque igual la cristiandad, o sea, que son todas las religiones que creen en Cristo, ellos creen muchas cosas que son de la palabra, pero también creen otra serie de cosas que son mentiras. Hoy se escucha mucho, eh, a veces en la enseñanza, se escucha mucho yo creo, yo pienso, pudiera ser. La pregunta es si es una aplicación o si es lo que usted cree o si es lo que yo pienso, ¿se puede considerar como un mandamiento o como algo que viene de Dios? Porque cuando yo digo yo pienso, yo creo, es que no tengo seguridad de lo que estoy enseñando. Hay cosas que son difíciles en la palabra y son complicadas comprenderlas. Pero yo pienso que Dios no nos dejó la palabra para un grupito exclusivo que pudiese entender la palabra solamente. La palabra Dios la dejó para que todos pudiéramos guiarnos por ella. Y sí, dejó hombres capacitados o hombres que tienen talento, que lo han desarrollado de una manera natural o por su preparación, que pueden enseñar y que entienden mejor la palabra del Señor. Entonces, si no es un mandamiento, si no es algo que la palabra enseña, entonces, ¿qué es? Una opinión. Y si es una opinión, ¿qué es? Una añadidura. Entonces, lo que nosotros debemos preguntarnos es con qué autoridad contamos eh, para decir o creer algo o lo que enseñamos son palabras de Dios o no lo son. Es de Dios? ¿Es del cielo o es de los hombres? Entonces, el punto primero es añadir y agregar más de lo que Dios ha mandado. Realmente, eh, uno siempre tiene dificultades en las congregaciones porque a veces se quiere imponer cosas como mandamiento de Dios, que si todos debemos arrodillarnos para orar en el culto, o que si todos debemos pararnos eh, firmes, este, no, lo que debemos entender es que si son cosas que son necesarias, son acuerdos, debe entenderse que son acuerdos, pues, que son conveniencias, pero que en ningún momento, si alguien determina o si se determina que, por ejemplo, se va a orar sentado, no es que se está pecando. A veces la forma como se sirve la cena del Señor crea conflicto entre una congregación y otra, porque pareciera que se tiene una regla que aparentemente es bíblica, la forma como se sirve la cena del Señor.
Entonces, un mandamiento, tenemos libertad para cumplirlo porque hay formas, métodos, algunas cosas que tenemos que hacer para poder cumplirlo. Y ahí no ha dado Dios instrucciones. En eso tenemos nosotros cierta libertad para orar, de acuerdo a lo más conveniente, pues. Por ejemplo, las ofrendas es necesario guardarlas o tenerlas en resguardo. Hoy usamos los bancos con este propósito, aunque la palabra no dice nada de banco, pues, pero es una conveniencia. ¿Existen otras maneras de guardarlas? Sí, hay otras maneras de guardarlas. Ahora lo que debemos cuidarnos es de imponer reglas como si fuesen mandamiento de Dios. El tema del matrimonio también tiene a imponerse mandamientos de hombres. En el tiempo de Cristo hubo una secta que imponía mandamientos como mandamientos de Dios, los fariseos, los escribas, porque los escribas eran en su mayoría fariseos, los ancianos, muchos de ellos eran fariseos. Entonces los fariseos pertenecían a una secta judía que existía mucho antes de que Jesús viniera al mundo. Su origen se remonta al segundo siglo antes de la venida de Jesús. Algunos historiadores piensan que ellos surgieron de una secta llamada los adiseos o adiseos, que significa los piadosos, que existieron en el tercer siglo antes de Cristo. Entonces, la historia dice que los fariseos surgieron como un grupo cuyo propósito era defender la religión judía, la ley de Moisés, de la influencia de la filosofía, cultura y religión griega, los cuales estaban causando gran daño porque el imperio romano, el imperio griego trató de minar la ley de Moisés, pues, y su aplicación. Trataron de imponer sus filosofías helenistas. Los judíos habían sido dominados por los griegos y estos trataron por todos los medios de destruir la religión judía. Los fariseos se opusieron a esto y mantuvieron las enseñanzas y los mandamientos de Dios entre el pueblo. Digamos que su principio fue loable, defender la palabra de Dios. Y esto que estoy hablando es historia. Entonces, en principio, su intención era buena, pero llegó un momento que empezaron a imponer más mandamientos de los que Dios estaba pidiendo. Cuando llegó Jesús, en su tiempo, ya el pueblo de Israel había abandonado la idolatría, y la idolatría de imágenes y cosas de esas, de dioses de otros pueblos, que los llevó finalmente al cautiverio por su desobediencia. También habían aprendido a rechazar la influencia negativa de los pueblos paganos, que fueron los que influenciaron en ellos y los hicieron que se apartaran de Dios. O sea, aparentemente habían aprendido la lección. Sin embargo, quisieron ser tan exigentes los fariseos, mis hermanos, con el cumplimiento de la ley que comenzaron a imponer mandamientos de hombres sobre el pueblo. Y Jesús se enfrentó a ellos, porque ellos lo acusaban y muchas veces lo acusaban no porque estuviese violando un mandamiento de la ley de Moisés, no, él nunca violó ningún mandamiento de la ley de Moisés, él no pecó. Ellos los acusaban porque él violentaba las tradiciones de los ancianos, como yo ya. En los escritos judíos, el día sábado, ellos llegaron a imponer 39 prohibiciones que ya dicen algunos que ya existían para el tiempo de Cristo. Entonces, cualquiera de esas prohibiciones, por eso ya acusaban a la persona y la podían llevar a la cárcel y apedrearla. Aunque en el tiempo de Roma ellos no podían matar así directamente a las personas, con el riesgo de que sufrieran las consecuencias del castigo del Imperio Romano. Pero sin embargo vemos que a Esteban lo mataron. Entonces Jesús se enfrentó a ellos. Mateo 15:3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Eran tradiciones de los ancianos, eran mandamientos, eran normas, este, cosas que tal vez eran convenientes, pero ellos lo están imponiendo como si fuesen mandamientos de Dios.
y veían mal a quien violentaba esas normas. En Marcos 7:9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y este era un problema. Cuando se deja de cumplir los mandamientos de Dios o un mandamiento de Dios para cumplir una tradición o un mandamiento de hombre o una norma que hemos impuesto los hombres. Entonces, ellos establecieron su propio sistema de justificación. O sea, no se conformaron ni se sujetaron a la ley de Dios como tal, a la justificación que Dios daba, según la ley de Moisés. Y ellos establecieron sus propios mandamientos, normas para justificarse delante de Dios. Lucas 16:15 dice, entonces les digo, vosotros sois los que justificáis a vosotros, mismo delante de los hombres, perdón. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Entonces dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros, mismo delante de los hombres. Pero delante de Dios no se justificaba, porque Dios conocía sus corazones. Entonces, el asunto es que el punto para nosotros, hermanos, es que tenemos que estudiar y profundizar en la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en el mismo error de los fariseos, de imponer, y de los ancianos y de los escribas, de imponer mandamientos de hombres como si fuesen de Dios, cuando no lo son. O por el contrario, eliminar mandamientos divinos e imponiendo nuestras normas de tal manera que suavizamos, medramos, eh, eh, golpeamos la palabra del Señor y le quitamos la fuerza que tienen los mandamientos y las normas de Dios. En Romanos 10 del 1 al 3 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, está hablando Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, este es el problema, que no es tampoco muy diferente hoy en día, hermanos, y por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Porque dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado para que no nos convirtamos en los fariseos modernos. El error de los fariseos es un error que cometen algunos cristianos en este tiempo. Y lamentablemente, como dije al principio, a veces no, siempre están involucrados predicadores y evangelistas y hasta ancianos. Porque un hermano que tiene poco conocimiento, una hermana que no sabe mucho, podrá decir cosas que no son, pero no tiene la influencia y la capacidad de arrastrar a otros. Pero un evangelista, predicador, un anciano sí puede arrastrar a mucha gente, inclusive a una iglesia completa. Mateo 15, del 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, de labios para afuera, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué el corazón de este pueblo estaba lejos de Dios? Tanto en el tiempo de los fariseos como en el tiempo del profeta Isaías, que también, y de los profetas en general. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Cuando dice en vano, está diciendo que eso es una manera inútil, ¿no? O sea, no tiene ningún valor para Dios. O sea, debemos reflexionar siempre en lo siguiente. El crear mandamientos que Dios no ha dado significa, ¿ok?, que para algunos las instrucciones de Dios no fueron suficientes ni las adecuadas. Esto implicaría que pareciera que son más sabios que Dios. Por ejemplo, fue lo que le pareció, le ah, pasó con estos fariseos y con los ancianos y hasta los sacerdotes están involucrados en eso. Porque Dios dio instrucciones, por ejemplo, de cómo guardar el día de reposo. Pero si ya ellos impusieron 39 prohibiciones
implica que ellos se fueron más allá de lo que Dios estaba pidiendo. Entonces, hay un problema allí. Y este error que cometieron los fariseos es un error que también nos puede alcanzar a nosotros. Cuando empezamos a poner normas, mandamientos dentro de las iglesias locales, que Dios no ordena, pero que nosotros lo imponemos como si fuese un mandamiento de Dios. Hay cosas que son convenientes y si lo entendemos como convenientes, no hay problema. O sea, sí, nos conviene hacer esto, nos conviene hacer aquello, vamos a hacerlo. Pero a veces hay hermanos que dicen que aquello que parece conveniente lo ven como que si se violenta eso, pareciera que es un pecado. Si se están de acuerdo, pues deben entender que no es un mandamiento de Dios, sino fue algo que decidieron los hombres implementar. Mateo 3 del 7 al 9 dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, está hablando de Juan el Bautista, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les da una recomendación, y es un mandamiento también para ellos en aquel entonces. Se hace pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Los fariseos se confiaban en que era el pueblo de Dios, que era hijos descendientes de Abraham. Eso les hizo como creerse o ponerse en una posición muy exaltada. A veces también escuchamos dentro de la misma iglesia que nosotros somos la iglesia de Cristo. Sí, claro que somos la iglesia del Señor, pero debemos tener cuidado porque como iglesia del Señor debemos actuar, vivir, organizar, llevar la congregación, llevar nuestras vidas tal como Cristo quiere. El otro problema es cuando se le resta o le quita a la palabra de Dios. Esto es lo opuesto al anterior. La anterior estamos analizando cuando se le agrega, ahora es cuando se le quita, cuando se socava la palabra de Dios. Y esto cuando se le resta autoridad al mandamiento de Dios. Utilizamos o podemos llegar a utilizar mucho razonamiento y enseñanza. Y a veces pues se utiliza una serie de argumentos que finalmente terminan negando lo que la palabra dice. Y se usa, hay mucha, es como una astucia para medrar la palabra de Dios, para quitarle la fuerza que tiene la palabra de Dios. Y eso lo escuchamos hoy en día, cuando dicen, no, es que tal mandamiento era una costumbre de aquel entonces. Sí, está bien, pero ¿cómo llegas tú a la conclusión que era una costumbre de aquel entonces? Porque si la palabra lo está diciendo, pues para nosotros decir que ya eso no tiene vigencia, porque eso es finalmente lo que se dice, pues tenemos que tener buenos argumentos y los argumentos deberían ser bíblicos, no lo que nosotros pensamos que eso era de aquel entonces, porque si no, entonces cualquier cantidad de cosas que se hacían en aquel entonces ya no tendría vigencia para nosotros. O entonces dicen, no, es que eso eran cuestiones culturales, sí, hay cuestiones culturales, que es cierto, pero a veces se va más allá, pues. Por ejemplo, el matrimonio, yo he escuchado hasta enseñanzas de lo que estaban pensando los fariseos cuando hicieron la pregunta y por qué Cristo le respondió. Y de tal manera la conclusión final es que no hay problema, o sea, tú te puedes casar y divorciar todas las veces que quieras. ¿Y qué es eso? Pues eso sencillamente es medrar la palabra, porque eso no es lo que enseña Cristo. Entonces terminan concluyendo que ya eso no tiene vigencia para nosotros. Entonces debemos entender que debemos tener cuidado. Entonces, muchos niegan o
contradicen lo que dice Cristo en Mateo capítulo 19, versículo 9, por ejemplo. Y esto lo cometieron algunos hermanos en el primer siglo. Por ejemplo, los que no creían que había resurrección de muertos en la iglesia de Corinto. Podríamos decirle, entre comillas, saduceos cristianos. Eso lo leen en 1 Corintios 15. Otros fueron Himeneo y Fileto. Contradecían la palabra diciendo que la resurrección ya había ocurrido. Y está hablando de un solo error doctrinal. Pero estaba mal porque dice que ellos habían trastornado la fe de otros también. Entonces, para muchos en aquel entonces, ya no, unos decían que no había resurrección de muertos y otros decían que ya la resurrección había ocurrido. Y eso no es lo que enseña la palabra. Segunda Timoteo 2 del 17 al 18 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Cómo, hermanos? ¿Cuántas falsas doctrinas estaban enseñando? ¿Cuántos errores doctrinales tenían? Pablo menciona uno solo diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Y se parecía algunos cristianos a los saduceos. Tal vez hubieron saduceos que obedecieron la fe, pues seguramente. Y muchos no creían que hubiese vida después de la muerte. No creían en ángeles y no creían en la resurrección. Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, uno de los errores que cometían estos hombres hebreos del primer siglo es que ellos le daban importancia a un mandamiento sobre otro. Había mandamientos que eran obligatorios y por esos mandamientos podían dejar de cumplir otros mandamientos. Finalmente, como Cristo les acusó, pues colaban el mosquito y dejaban pasar el camello. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿qué cosa? El diezmar, sin dejar de hacer aquello. Entonces, esto era necesario hacer, sea diezmar sin dejar de hacer la justicia, la misericordia y la fe, o al revés. Esto era necesario hacer que la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de diezmar. O sea, no hay justificación para que nosotros dejemos de cumplir un mandamiento del Señor o para que digamos que ese mandamiento ya no tiene vigencia. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Sí, ya hay cosas que no aplican para nosotros en este tiempo, pero nosotros podemos notar que ya hay temas que ya inclusive pues han ido quitándolo prácticamente, o sea, quitándole lo que dice la palabra y ya no tienen, para estos hermanos, ya no tienen el fundamento, la vigencia, el mandamiento que hay ahí escrito. Mateos 15, del 5 al 6 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. O sea, les quitó la responsabilidad de ayudar a su padre y su madre. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, invalidar los mandamientos de Dios. Entonces, debemos cuidarnos, hermanos. ¿Con qué autoridad hacemos nosotros las cosas? ¿Son del cielo? ¿Son de Dios? ¿O son de los hombres? ¿Son inventos de hombres que lamentablemente falsifican, pues, a veces lo que la palabra dice y a veces agregan, a veces le quitan? Para concluir, hermanos,
debemos preguntarnos en lo que creemos, enseñamos y practicamos, ¿verdad? ¿Es del cielo o es de los hombres? ¿Son enseñanzas o mandamientos de Dios o son enseñanzas o mandamientos de los hombres? Y si no es del cielo, esto es, si no es enseñado en la palabra, entonces, ¿con qué autoridad se hacen esas cosas? Se enseña y se practica. Cuidemos nuestra fe, la que una vez fue dada a los apóstoles, hermanos. Debemos cuidarnos. No somos más sabios que Dios para adulterar su palabra. Debemos respetar la palabra. Debemos cuidar lo que nosotros creemos. Inclusive debemos cuidar lo que cada uno de nosotros enseñamos. Siempre poniendo, analizando lo que escuchamos, comparándolo con la palabra y analizándolo de acuerdo a la palabra. Y tener cuidado de que no nos convirtamos nosotros en unos fariseos modernos. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Y gracias al hermano Jaime por la invitación. Hermano Jaime, queda usted control de la plataforma. Gracias.